587 días del gobierno del cambio se cumplen hoy, 16 de marzo de 2024, sábado. Día en que en lo personal amanecí con la colombianitis alborotada. Eso me puse hasta la camiseta de Colombia. Dígase de colombianitis aquel sentimiento de amor por Colombia que se manifiesta día tras día en aquellas personas que sí queremos una Colombia diferente, que sí queremos que Colombia cambie y que estamos seguros de que Colombia es la potencia mundial de la vida. Pues como les digo, amanecí con la colombianitis, eso sí me perdonarán ahí las ojeras porque eso ni robándole la crema a mi esposa. Se me quitan, el cambio de hora definitivamente, la diferencia horaria hace mella. Y es que, ¿por qué lo digo? Porque ayer, pues aquí en horas de la madrugada, ya tarde, se vio una manifestación en la ciudad de Cali, en ese monumento histórico para nosotros, como lo es Puerto Resistencia. El día que yo pise Colombia, de las primeras cosas que quiero hacer es tomarme esa foto allá en Puerto Resistencia por el valor, el significado que tiene para nosotros este sitio. Pues como lo digo, ayer abrumadísimo, las palabras de Gustavo Petro, ayer se notó que Gustavo Petro habló con el alma, como lo puse también en el título del video. Estábamos esperando una manifestación de esa forma, apoyado por la Minga, apoyado por toda esa manifestación de gente. Los ríos de gente que habían en Cali eran asombrosos, impresionante el apoyo y como siempre Cali nunca nos defrauda. Pues como lo digo, los que lo han visto, de pronto ya muchas personas lo han visto, otras de pronto no. Yo traté de hacer pues los resúmenes que habitualmente hago aquí para el canal. Ayer fue muy difícil cortar algún pedazo porque todo lo que dijo Gustavo Petro fue impresionante. Entonces lo traigo eso en 3 segmentos y después traigo pues otras cositas que también son importantes y que tienen que ver con todo esto que va a hablar, que vamos a escuchar, porque toca temas impresionantes y directos. Petro se cansó, podemos decirlo. Entonces, como lo digo, traigo en 3 partes, los invito a que veamos todos estos. Sé que de pronto muchas personas lo han visto, otros no, pues veámoslo. Y si ya lo vieron, pues acompáñenos aquí a ver a repetir esas palabras de Gustavo Petro ayer en la ciudad de Cali. Entonces, sin más, empecemos porque esto es buenísimo. Primera parte, que empieza fuerte. Pero quiero que en este diálogo entre gobierno y pueblo, y es un momento democrático, también se escuche mi interpretación de lo que creo está pasando. No en cualquier calle, no en cualquier ciudad, lo que está pasando en la historia de Colombia. En un sitio como este, que es simbólico, que es un símbolo. No es por lo bello o porque no. No es porque los árboles están así o asá. No es por su forma urbanística, su espacio. No es por el monumento que está aquí a mi espalda, que unos critican y otros no. No es por sus colores y su forma solamente. Es por lo que simboliza. Este espacio simboliza para toda Colombia la resistencia. Nosotros venimos de la resistencia. ¿Qué más? Y es que aquí no estaban los españoles y vinieron a sojuzgar, ¿o no fue así? A poner unos seres humanos a su servicio, sin que eso estuviera escrito en ninguna ley humana, o en ninguna ley natural, o en ninguna ley divina, si queremos hablar también en esos términos. ¿En qué ley estaba escrito que aquí tenían que venir a poner unos seres humanos a su servicio? ¿Y en qué ley estaba escrita de la historia del planeta el que aquí pudieran traer un pueblo a la fuerza, venido de un lugar lejano como África, y esclavizarlo? ¿Quién dijo que eso estaba escrito en la ley? ¿Y quién dijo entonces que las mezclas de esos pueblos se tenían que volver siervos, rebaños ciegos, llevados siempre o a la guerra o a la violencia o a veces a las elecciones para elegir los patrones?
los blancos, los pudientes, los que sojuzgaron a los indígenas y los que esclavizaron a los negros y los que condujeron al pueblo colombiano al eterno engaño mientras se quedaban con su riqueza, con su oro, con su plata, con todo lo que podía sonar y contar como riqueza. El monumento entonces no son unos colores. Monumento simboliza lo que esa gente indígena sintió durante 5 siglos, sojuzgados, resistiendo, guardando su idioma porque no era permitido, guardando sus cosas religiosas porque eran avasalladas, guardando sus sitios sagrados porque eran pisoteados, porque las señoras de la alcurnia se burlaban del que tuviera la piel indígena. Indios les decían peyorativamente, como si se trataban de seres inferiores o de animales. ¿No ha sido así durante estos 5 siglos? ¿Y no ha sido así, quizás peor, con el pueblo negro de Colombia? A veces me tendrá que perdonar la tos por los bronquios inflamados de tanto hablar, pero aquí hablaremos. La tos no será impedimento, también la podemos resistir. Los negros y las negras, ¿acaso no sufrieron en Colombia? ¿Qué sentirían esos centenares de miles de personas en los barcos, arrojándose al mar muchas veces para escapar sin saber a dónde iban a llegar? Y cuando empezaron a entender en medio de las cadenas que leyes que se inventaban sus supuestos dueños decían que ellos y sus hijos y sus nietos y por toda la eternidad serían sus esclavos, su propiedad privada. Claro que resistencia tenía que nacer en los tambores, en las lenguas, en las culturas y sobre todo escapando, construyendo territorio, construyendo la aldea donde vivir con la mujer libre, en paz, con los hijos, tratando de aprender las nuevas lenguas, tratando de sobrevivir. La resistencia es una sobrevivencia. ¿Y qué dirían esos campesinos que después por millones poblaron nuestro país, sembraron y con el surco y bajo el sol cultivaron la tierra para vivir siempre en la miseria, para que nunca hubiera una escuela pública que le enseñara a su hijo, para que nunca hubiera una oportunidad para que su hija pudiera entrar a estudiar una carrera en la universidad, para que se le llevara como caño de carbón, como carne de cañón a las violencias, a los ejércitos, para que les enseñaran no solamente cómo manejar el asadón, sino cómo disparar un fusil en contra de su propio hermano, porque desde hace 2 siglos, en medio de esta resistencia, la oligarquía colombiana enfrenta al pueblo contra el pueblo para que nunca lo pueda destronar. Junto a este monumento simbólico, que a mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía, porque es que los funcionarios, si no son rebeldes, en este gobierno no funciona. Si los monumentos nacionales se decretan materiales porque son parte de nuestra historia, muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados. ¿Cómo una imagen como el Belalcázar esclavista derribado le costó tanto a la oligarquía ver? No se sentía representada en los indígenas que tumbaban al conquistador y la esclavitud. Se sentían representados, eran el esclavista blanco que caía con su caballo por la fuerza del pueblo. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? No era con el indígena, era con el esclavista. Bueno, a mí me gustaría que si esos lugares históricos son monumentos,
Y el conquistador con su caballo debe ser respetado porque es parte de la historia que nos enseñe que aquí nos pisotearon con los caballos. Que si hay monumentos nacionales que tienen que ver, dicen, inmateriales, con la música hermosa, con nuestra cultura. Que si hay monumentos de la historia, porque por aquí pasó Bolívar, o allá hubo una de las tantas batallas de las guerras internas de Colombia. Aquí también hay una historia. Aquí tiene también una sensibilidad. Aquí un poco de muchachos se arrastraron para decirle a la oligarquía que no podía pasar, que se acababa la ignominia y que basta ya de la humillación. Que era necesario tener un momento de esperanza, una ilusión. Entonces, ¿no es aquí este lugar un monumento histórico? ¿No hay un concejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre, creyendo derribarlo? Quiere lo mismo que el conquistador al caballo, llegar aquí con sus pistolas para tumbar el monumento de la resistencia. Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno de Cambio no declara este monumento monumento nacional? ¿La historia se hace así o no se hace? Nosotros nacimos de la valentía de esa juventud, de esos muchachos y muchachas de barrio que supieron levantarse en resistencia. Sí, señora Vicky, nosotros venimos de la primera línea y nos enorgullecemos. Rabia a mí sí me daría con mi vida propia si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una primera línea. Yo soy de la primera línea del cambio de Colombia. E invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea, porque toca moverse. La primera línea del cambio es la paz. La primera línea del cambio es la democracia. La primera línea del cambio es la mujer, es el negro y la negra, es el indígena, es la juventud. La primera línea del cambio, si es el pueblo, Colombia cambia. Comenzó fuerte, ¿no? Esos fueron los primeros minutos de esa intervención. Escogí las mejores partes que considero para mí, como lo digo, aunque todo el discurso es impresionante. Pero comenzó fuerte, varios mensajes a nuestra historia también. Esa ridiculez de venerar siempre al conquistador que pisoteó con sus caballos nuestros indígenas, que pasó por encima de todo. Eso los tiene ardidísimos, y ese momento de que le pide al ministro de Cultura que se declare el monumento a la resistencia como un monumento nacional también, pues me parece fabuloso. Están ardidísimos. Pero ahora viene lo más importante, pues todo es importante, todo lo que dijo. Pero esta parte que traigo en el segundo bloque, hacía falta un mensaje de ese tipo, un mensaje que motiva al pueblo, no a que salgan a tomarse a las instituciones ni nada de eso, no, simplemente a defender la democracia sin violencia, es lo más importante. Una gran movilización, también habla Gustavo Petro de eso, y toca temas como el hijo. Vimos esas imágenes del video que publica Barbosa, que publica esta fiscalía ya de salida, tenían eso organizado y orquestado para humillar de esa forma a Nicolás Petro, porque lo que se hizo en la divulgación de ese video y la forma, como las imágenes que vimos, de la forma como se violentó ese momento, eso también, Gustavo Petro manda un mensaje, incluso después de que dejamos los videos, también envía un post también de eso. Y toca el tema. Aquí nadie está diciendo, ni el propio presidente está diciendo que a Nicolás lo tiene. No, señor. Manda un mensaje directo a todos esos que están diciendo que la nueva fiscal, incluso aquí en la caja de comentarios he visto comentarios que me han dicho que Gustavo Petro tiene ya la fiscal amiga para salvar a Nicolás, para salvar, en fin. Todo esto son las burradas que muchas veces se dicen sin tener pues conocimiento o cuál es la cosa, cuál es la forma
por lo menos de pensar, y lo que ha dicho siempre Gustavo Petro, porque eso no es la primera vez que habla del tema de Nicolás, si comete un error, pues que pague. Eso lo dijo antes y lo vuelve y lo repite. Entonces vamos a ver esa parte que también le manda, como escuchamos anteriormente, a la señora del Pasquín, la revista Innombrable, le manda un mensaje, pues aquí también le manda otro, y a varios más. No se lo pierdan porque Petro habla con el alma. Vamos a escucharlo, aquí lo tengo. ¿Cómo volvemos a crear Gabrieles García Márquez? ¿Cómo volvemos a crear Antonios Nariños y Policarpas Alabarrietas? ¿Cómo aparece María Cano de nuevo? ¿Cómo aparecen tantos pensadores liberales insignes? Tantos revolucionarios como Rafael Uribe Uribe. ¿Cómo aparece Gaitán en el alma de millones de colombianos y colombianas? Y dejamos este pensar fascista, este pensar autodestructor, este pensar que piensa que un colombiano es enemigo del otro colombiano cuando somos un mismo pueblo. ¿Cómo logramos ese camino de la unidad? Pues esos son los temas en los que creo tenemos que hablar ahora. Mi gobierno fue elegido por millones de colombianos. Espero que no haya sido una moda. No, elijamos al que habla tanto en el Congreso a ver qué hace. Y yo me quedo tranquilo en la cama esperando. Yo no soy una moda. Jamás me he ido por las modas. No he pensado de una manera así y otra vez asá. Cuando cambia mi pensamiento es porque he encontrado que estaba equivocado. Es porque otras personas me han enseñado que otra manera de pensar es superior a la que tenía. Es porque en mi propia vida, en la experiencia y en el contacto con el pueblo, he aprendido muchas cosas y me falta mucho por aprender. Y otros lo harán mejor después de mí. Pero quiero ser puente en esa historia para que, como los griegos al entregar el testimonio, decía: niño, mi compañero de luchas en el Cauca, se pueda él llevar la bandera o ella y ella entregársela al otro que sigue y al otro, y así por siglos, así por milenios, de tal manera que ese pálpito de ser siempre rebelde y revolucionario se pueda mantener en el alma popular, porque así Colombia será grande, será una gran nación. Así recomenzará el camino que dejó el libertador Bolívar y Santander de construir la gran patria. Aquí estamos entonces después de ese triunfo electoral que no puede quedar simplemente como el último triunfo popular. Hay que obtener más triunfos. Y no solo en las próximas elecciones, sino ahora. Después de ganar unas elecciones, hay que salir a más luchas. Porque se trata no de ganar la elección simplemente. Se trata es de cambiar a Colombia. Y Colombia cambia si cambia su sistema de salud, si cambia su sistema laboral, si cambia su sistema agrario, si cambia su sistema pensional, si cambian las relaciones entre las personas, no simplemente frente a la producción, sino frente al amor, frente al barrio, frente al hijo, frente a la familia, frente a la universidad, frente al libro, frente al computador, frente a la humanidad, las relaciones sociales entre los colombianos. Si no hay cambio en las relaciones sociales, sea en la producción, sea en la política o en el Estado, sea en el barrio, sea en la familia, no hay cambio en Colombia. Y eso implica una lucha diaria permanente. Y ahí comenzamos a cometer errores nosotros, los del gobierno, yo como presidente. Construí primero un gobierno que llamé plural. Invité a los candidatos presidenciales del centro, que se decían a sí mismos, a participar. Lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar
ampliar aún más el campo popular, pero no para que el programa de gobierno se volviera en babas, como algunos programas se presentaron ante la opinión pública. No era para volver el programa del cambio un programa baboso. Era para que nos ayudaran a transformar a Colombia, a que se metieran en el camino difícil de pensar en un país diferente, en una sociedad diferente y en un estado diferente. No lo pensaron así. Y empezó lo que ya vemos en público. No nos querían. Estaban ahí para aprovechar el puesto, para ver cómo se impedía que los programas de la transformación no se volvieran realidad. Equivocación del presidente, de nadie más. Por ingenuo, por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso y no usar el triunfo como una especie de venganza que nunca ha anidado en mi corazón. No funcionó eso. Algo se avanzó, algo aprendimos el año pasado, pero no hubo mucho avance. Se armó toda la coalición para frenar el gobierno del cambio. Y hoy lo tenemos al frente. Les propuso un acuerdo nacional, ya no solo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana. Que quienes se han matado entre sí se hablen. Y no matados simplemente con las armas. Esos son los que más fácilmente pueden hablar. Sino los que han diseñado las políticas. Los que dijeron que los jóvenes que se volvían rebeldes en estos barrios y armaban una barricada, entre otras, olvidando las grandes lecciones del siglo XIX, que en Europa enseñaron que no hay que quedarse en el barrio porque ahí llega el poder al barrio a destruir, que la barricada ya no es, que lo que hay es que rodear el poder, ir hacia el poder, no hacer que el poder venga hacia el barrio, porque si el poder viene hacia el barrio, destruye el barrio y la vida de sus jóvenes, como así sucedió. Bueno, les dijimos a esos que hicieron esa política de destruir a los jóvenes, a los que desaparecieron tanta gente en Colombia que ahora aparece en los cementerios, a quienes fusilaron 6.402 jóvenes en Colombia, a los que despojaron de sus tierras a millones de campesinos, a quienes condujeron quitándole el dinero a la educación, a la ignorancia, a decenas de millones de jóvenes. Se llevaron la plata de las universidades para traer tanques de guerra y aviones supersónicos. A quienes hicieron este país tan injusto, a quienes hicieron que en la OCDE, el club al que pertenece Colombia de grandes países de la tierra, tuviéramos la tasa de mortalidad más alta de lejos que todos los demás países, la tasa de mortalidad infantil. Aquí, entre todos los países de la OCDE, mueren más niños por cada 100.000 habitantes de enfermedades que podrían ser curables. Y vienen las señoras famosas de la prensa a decirnos que es que tenemos el sistema de salud mejor del mundo, el que tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE, en donde la gente ha muerto en los últimos 10 años porque no se le atendió. Y tenemos la cantidad exacta de personas que murieron en estos últimos 10 años. 340.000 colombianos murieron pudiendo vivir si se les hubiera atendido en un hospital o en una clínica. Más que la violencia armada de Colombia, más que todos esos grupos y el mismo Estado matándose entre sí, en Colombia ha matado más el sistema de salud mercantil que tenemos. Mató 340.000 colombianos en los últimos 10 años
mientras se robaban 15 millones de pesos llevados a sus arcas particulares. Y entonces ahora nos dicen que no podemos ni debemos reformar la salud. Les propusimos hablar, les propusimos transitar pacíficamente, incluso ocupar los años de este gobierno, saliendo de lo viejo, entrando a lo nuevo, sin que hubiera los mayores tropiezos, sin que fueran perjudicados económicamente, simplemente para que cesara la expoliación que las generadoras de energía eléctrica hacen del bolsillo de cada uno de los colombianos, que las EPS privadas hacen de los recursos que son públicos, no son de ellos, con que se atienden a los enfermos en Colombia, dejando morir 340,000 y robándose 14 billones de pesos de esa cantidad. Le dijimos a los fondos privados: hablemos, transitemos, porque sí hay una manera para que esos mismos recursos que se cotizan y que el Estado de Colombia entrega para Colpensiones pueda llevarle un plato de sopa y una alcoba, una cama digna, un lugar digno en la existencia a 3 millones de viejas y de viejos en este país. Oiga, era que el niño fuera atendido allá en el Chocó por un médico. Eso era lo que decíamos. Oiga, era que la niña no se nos muriera en un ataque del corazón cuando podía vivir si era atendida. Señores dueños de la EPS, era para que no especularan elevando 40 veces el precio de las medicinas, explotando al Estado y explotando al pueblo. Era para que se cambiara la fórmula en las tarifas de energía eléctrica, para que pudiera, a través de las tecnologías baratas, que es la energía eléctrica de los grandes embalses del agua y de los grandes paneles y granjas solares del sol y de los vientos, entregarle al empresario, a la producción, que es la que hace la riqueza, entregarle al pueblo trabajador, que es el que hace la riqueza, entregarle a cada hogar una factura que realmente refleje los costos de la energía eléctrica, que son 4 veces inferiores a los que se le están pagando. ¿Por qué no se podía llegar a un acuerdo nacional sobre esos temas? ¿Qué les pesa para que no sientan felicidad si el pueblo de Colombia vive mejor y más digno? ¿Qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela, como dice la canción? ¿Por qué les pesa tanto? ¿Por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? Yo no soy de los festines de ellos. Yo no voy a los prostíbulos donde van ellos. Yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre. A mí no me gusta eso. Yo no puedo soportar una oligarquía que se pasea por el mundo mientras su propio pueblo se está muriendo. Solo los invité a hablar, solo los invité a acordar, no para que me hicieran retroceder. Es que lo vamos a meter preso, Petro, es lo que me decía Barbosa. Ahí muestra la señora de la revista Innombrable a mi hijo cómo le allanaron. Yo le dije a Barbosa: nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo. Si no, que se defienda como cualquier ciudadano y que sea juzgado como cualquier ciudadano. Pero ahora se jactan porque van a salir de la fiscalía mostrando el video donde el CTI allanó, como si fuera Pablo Escobar, su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa desnuda y embarazada. Y la señora de la revista dice: no, los trataron bien. Ese video tiene que repartirse en el mundo para que sepan cómo la extrema derecha, utilizando la fiscalía,
actuó sobre el hijo del presidente de la República de una manera tan alevosa solo porque el presidente de la República es de izquierda y es del pueblo. Pero yo no vengo a hablar de mi familia, no me interesa ese tema personal. Vengo a hablar de los problemas del pueblo. No puedo decir que muchos de esos señores pudientes, empresarios, empresarias, gente de la política, no haya pensado que es lo mejor que puede causarle a Colombia el hacer un acuerdo nacional. Tengo que aceptar que muchos se han reunido conmigo, que he hecho procesos de paz entre ellos, que hemos hablado de cómo servirle al pueblo, cómo desde la riqueza de ellos se puede ir a Tumaco, se puede ir a tantas zonas excluidas de Colombia y ayudar. De ellos no depende todo, depende del mismo pueblo, depende del mismo gobierno, cómo se transforma un territorio, como aquí me lo piden ustedes. ¿Cómo? ¿Con qué dineros? ¿Con qué fábricas? ¿Cómo se hace que el campesino sea dueño de la industrialización agraria? Han discutido conmigo, sí. Han discutido conmigo muchos cómo se saca el dinero que el Estado les dejó en fondos fiduciarios quieto para hacer unas carreteras que terminaron volviéndose problemas judiciales, y duerme el sueño de los justos el dinero allá quieto mientras las necesidades de la gente avanzan. Muchos han venido a hablar conmigo a decir: solucionemos esto, Petro, y que el dinero vaya a los programas sociales que se necesitan. Tengo que reconocer que hay una parte del establecimiento colombiano que sí ve en la propuesta del gobierno del cambio una posibilidad de camino diferente, una posibilidad de una gran Colombia en donde todos y todas puedan ganar, incluso ellos, pero sobre todo el pueblo de Colombia. Ven la posibilidad de la paz. Y por eso no me niego a bajar las banderas de una posibilidad histórica, porque estamos hablando de un momento histórico de poder que haya un gobierno de la paz plural o de que haya un acuerdo nacional en Colombia. Pero tengo que decirles que yo no puedo llevar a la gente que confía en mí, a la gente que confía en los cambios, a la gente que quiere y añora y desea una nueva Colombia, a una ingenuidad. Porque hay otros sectores que lo que nos quieren es traicionar. Y esto es importante que lo analicemos, porque hay que responderlo con inteligencia. Por ahí, los que siempre quieren acallarnos, porque decían al principio, en mi primer día de gobierno dije algo por ahí, ya ni me acuerdo. Y entonces dijeron: el dólar se cayó por lo que dijo Petro. El dólar subió por lo que dijo el Petro. Y yo me empecé a sentir poderoso porque manejo el dólar así, así. Con cada palabra se mueve esa vaina. No, lo que querían era que no hablara. Después empezaron que mucho Twitter y mucho Twitter. A mí no me sacan en la televisión pues, sino para hablar porquería de mí. A veces me asusto cuando prendo un canal de televisión. Uy, ¿esto soy yo? Día y noche hablando porquerías de mí, mentiras y mentiras. Cuando yo encuentro alguna verdad, porque hay gente que investiga y que dice cosas como buen periodista, trato de coger y decir: oiga, verdad, este señor puede tener razón, y echo al funcionario en donde está el problema. Pero el 90% de la información es el intento de que la gente del pueblo no quiera al gobierno. Que ese cariño que hay con Petro en los sectores populares, porque a mí no me interesa que me abracen en el Club del Nogal, allá ellos, yo los voy a respetar. Siembro arbolitos al lado para que sea más bonito, como hicimos con el virrey.
Pero no es con su abrazo con que yo me contento. Es más, me sentiría dubitativo. A mí yo me contento cuando me abraza la indígena. A mí me da alegría cuando un obrero en la calle me pega el brazo. A mí me da alegría cuando un niño en un barrio popular sale corriendo y dice Petro, Petro, y me abraza. Porque sé que ahí hay una sinceridad, hay una comunicación que se pudo establecer desde hace tiempo, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el interés común y popular. A mí me interesa que el pueblo me quiera y ellos lo saben. Por tanto, su información va destinada no a que los ricos me amen, nunca me van a amar. No me interesa eso, sino que el pueblo me odie, porque saben que de esa manera hacen así y nos tumban del gobierno. Porque su propósito es tumbarnos del gobierno. Eso era lo que quería el fiscal Barbosa. El fiscal Barbosa quería descubrir, se deshacía viendo cómo allanaba una emisora aquí, allanaba un sindicato allá, cogía a un señor y lo metía en las noches con sus fiscales a torturarlo psicológicamente para que dijera, oiga, es que le dimos a Petro una plata en la campaña solo porque mi tesorero gerente puso que el tope de la campaña es 400 millones de pesos por debajo del tope legal. Y entonces necesitan conseguirse 600 millones. Si uno de ustedes va y les dice, oiga, yo voy a atestiguar que le di a la campaña de Petro 600 millones, lo vuelven Dios. Dicen, hurra, tenemos la prueba. Porque con eso quieren ir a la comisión de acusaciones y hacer lo mismo que hicieron con la señora Durcef en Brasil, con el señor obispo que era presidente en Paraguay, con el señor que era presidente en Honduras, con el señor Pedro Castillo que era presidente en Perú, que fue bajarlo a través de los votos de los parlamentarios. Claro, los parlamentarios son de la mayoría de los partidos tradicionales y ellos dicen, está hecho, eso es una bicoca. Solo hay que traer la excusa y que voten. Y al otro día no soy presidente. Lo mismo que ocurrió en Bolivia, lo mismo que ocurrió en Perú, lo mismo que ocurrió en Brasil, lo mismo que ocurrió en Honduras, etcétera. Un golpe. Y entonces esperan que el ejército diga, oiga, no le hacemos caso, presidente. Que la policía diga, no le hacemos caso, presidente. No importa que la mayoría del pueblo haya votado por usted. Eso es lo que están haciendo ahora. Por eso todo ese ruido en la prensa y buscan y allanan y allanan. Y están haciendo más. Hoy no tengo diplomáticos en México. A todos los sacaron con decisiones judiciales. Nunca sacaron ni a la señora Leslie Cali del consulado de Miami, activista de extrema derecha. Pero los funcionarios que nosotros ponemos los sacan al mes con decisiones judiciales. No tengo representante en México. El único que quedó lo nombró Duque, fue el único que no tumbaron. Y me dicen que no hay persecución. Han echado del Congreso inhabilitando y burlándose del voto popular 2 o 3 senadores y van por más. Dijeron que la señora de la mesa directiva del Senado de la República, María José Pizarro, no podía estar ahí a pesar que la mayoría había votado por ella, la única mujer en las mesas directivas, porque era del pacto histórico y no del grupo político Maíz, que hace parte del pacto histórico. Pero para sacar a Alexander López, entonces dijeron que era del Polo y no del pacto histórico. ¿O no fue así? La tesis contraria a los mismos magistrados. Y para sacar el alcalde de Duitama, que es de Colombia Humana, porque estuvo apoyando y lo apoyaron los del Polo Democrático, pues ¿cómo no van a apoyar los del Polo Democrático al candidato de Colombia Humana
Si hacemos parte del pacto histórico, pero cogen eso para quitarle la alcaldía. Y ya son diplomáticos, ya son congresistas de elección popular, directivos de la mesa directiva del Congreso y ya son alcaldes. El 99% de los alcaldes del país han sido elegidos de derecha, de centro, de izquierda o variopintos por coaliciones políticas, por varios grupos políticos, pero a ninguno lo sacan. Al que sacan es al de Colombia Humana. ¿Por qué? ¿Por casualidad? Porque el presidente no puede hablar de estas cosas y tiene que silenciarse, o porque nos quieren sacar del gobierno. Igual que tendría que salir el alcalde de Duitama, tendría que salir el presidente de la República, porque el presidente de la República, siendo candidato, pues apoyó a los candidatos del Polo, de Colombia Humana, del Maíz, hasta del Partido Verde, porque esto es una coalición de fuerzas sociales y políticas. Nos quieren arrinconar, quieren tumbar los decretos, quieren tumbar el gobierno del pueblo. Ese es el momento histórico en el que estamos viviendo. No es el momento de un acuerdo nacional como propuse. Pocos respondieron afirmativamente. Lo que se está fraguando es cómo no podemos gobernar. Cómo se burlan del voto popular, como si no hubieran existido. Algunos incluso por ahí bobilaconamente dicen, no es que llegamos por el fraude, no, es que ustedes no existen. O sea, que saquen a la señora, señor. Yo creo entonces, pues que un dirigente no puede ocultar las realidades que están pasando. En nuestras teorías en la campaña dijimos que las posibilidades del cambio podrían establecerse en una gran alianza progresista entre el gobierno y la justicia. Porque lo que necesita Colombia es justicia. Han intentado por todos los medios hacer romper al gobierno con la justicia, como hizo Uribe. Hasta se inventaron con unos infiltrados una entrada al Palacio de Justicia y toda la prensa, con excepciones, empezó a decir que yo me lo iba a tomar y que iban a masacrar los magistrados y que ya los sacaban en un helicóptero. Y toda la gente viendo por televisión y oyendo radio eso, y era mentira. Igual que cuando se inventaron que los venezolanos estaban entrando en los conjuntos de Bogotá y la gente salía con palos para defenderse, y hasta murió un señor inocentemente porque lo confundieron. Lo decían en las redes y la gente se lo creyó y resultó que era una mentira. Igualmente esta vez, pero a través de unos medios de comunicación, se inventaron que el gobierno había atacado el Palacio de Justicia y a los magistrados para que eligiera rápidamente fiscal general de la nación. Mentira construida para generar odio en el pueblo contra el gobierno. ¿Para qué? Para que si hay el golpe, el pueblo no salga a las calles, se quede en la casa y el momento del triunfo popular pasa en la historia definitivamente de Colombia. Eso es lo que están buscando. Y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros respetamos a la justicia. La justicia respeta el voto popular. Nosotros respetamos el Congreso de la República. El Congreso de la República respeta el voto popular.
Nosotros respetamos el voto popular y entonces lo que les decimos es que este momento histórico pasa por la más amplia movilización del pueblo en todas las calles, lugares, veredas y pueblos de Colombia, porque lo que quieren es acabar con este momento histórico, igual que quieren acabar con ese monumento. Quieren borrarnos de la historia nacional. Y no es por paranoia, es lo que se está moviendo en la realidad del país. Podemos cambiar a Colombia así. Podemos hacer la reforma a la salud. Podemos hacer la reforma laboral. Podemos hacer la reforma agraria. Podemos construir más igualdad y justicia. Hace rato no escuchábamos a Gustavo Petro hablar de esa forma. Siempre sus discursos manda mensajes, pero esta vez muy bien, estábamos esperando eso, estábamos esperando esas palabras, estábamos esperando palabras como cómo volvemos a crear Gabriel García Márquez, Rafael Uribes, Policarpas, cómo volvemos a crear Gaitanes. Esa frase, con esa empezó el video. Y otra que me destaca, quieren borrarnos de la historia nacional. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Los mensajes que envía Gustavo Petro a través de este discurso, maravilloso discurso, es mi opinión. Pienso que ustedes también, muchos, estarán opinando por el estilo, pero envía muchos mensajes, muchísimos mensajes que tenemos que acatar, tenemos que pensar, analizar esta intervención, analizar la radiografía que hace Gustavo Petro desde el momento que comienza su gobierno. Habla y hace autocrítica de su ingenuidad, de que por ser bueno, por haber ganado, haber querido tender puentes para esa Colombia. Ese es nuestro presidente. Y digan lo que digan, pero esa era la intención y lo dijo. ¿Qué pasó? Todo lo vimos. Ahora vemos, por ejemplo, a Alejandro Gaviria. Ahí está uno de los más claros casos. Cecilia López, por ejemplo, también. Ahí hemos escuchado las críticas y las burradas que dice también en ocasiones. Miranda, Jubinao, toda esa gente, ahí están retratados, bien retratados. La señora del Pasquín de la revista Innombrable, Barbosa, Uribe. Esta es la gente que quiere volver a gobernarnos y esta es la gente que va a hacer hasta lo imposible para sacarnos a nuestro Petrovsky. No, señor, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Este es un momento de inflexión para Colombia. Las cosas que nosotros votamos, lo que nosotros apoyamos no era ninguna dictadura ni nada de eso, es como lo están llamando ahora por el hecho de llamar, de decir constituyente. He leído mensajes porque esta derecha, esto los alborotó y lo que vamos a escuchar a continuación lo terminó de alborotar, que es cuando nombra la palabra constituyente. Pero he escuchado palabras y los generales quietos y en fin, esta gente está alborotada y está demostrado que van a hacer hasta lo imposible para no dejar gobernar a nuestro presidente, al presidente que nosotros elegimos. Y repetimos, no se trata de defender pues a Gustavo Petro, sí, pero detrás de todo esto, lo que estamos defendiendo es a nuestro país, la democracia que se representa pues con este gran líder que tenemos, porque de verdad, a mí estas palabras me hacen sentirme orgulloso de lo que voté. Y qué tristeza, sí, estar fuera del país en estos momentos. ¡Ah! Arde muchísimo. Y la colombianitis, que es la palabra con la que empecé el video, se alborota al máximo. Ver esas imágenes, los rostros, estoy cansado ya de ver rostros que no son los rostros, aunque ya hay mucho colombiano por acá, hay mucho latino. Ver esas imágenes de los niños, los jóvenes, las mujeres colombianas. Es una teletransportada impresionante. Me alegra ver esos rostros, ver esas mujeres con el puño arriba. ¿Vieron la pancarta, no? Reelección 2026-2030. No dijo nada respecto a eso, pero pues ya sabemos cuál es su opinión. Mucha gente grita y se manifiesta.
a favor de que Gustavo Petro se relance otra vez a la presidencia, pero eso lo respetamos. Tenemos es que movernos, tenemos es que organizarnos. Otro día que pasa, ya van 587 y el 2026 está más cerca. Así que, ¿dónde están las organizaciones? ¿Cómo se van a plantear esas organizaciones? Esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos y hacerle a los líderes. ¿Cómo van a ser allá en Colombia, fuera del país? En fin, tenemos que desde ya estamos hoches para empezar en esa organización y que todo esto nos sirva. Nos sirva, por ejemplo, las elecciones de Senado, de Cámara. Ya sabemos cómo es la cosa. Ya sabemos cómo tenemos que llegar en masa para poder aprobar y por lo menos generar debates, porque es que no se trata pues de decreto y como mucha gente también lo ha manifestado y es que en vista de todo lo que ha pasado, pues de eso se trata. Por ahí vimos también en entrevistas, queremos presidentes como Milei y que no sé qué. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Pero muy orgulloso, lo repito, palabras que dije anteriormente, muy orgulloso me siento de haber votado por Gustavo Petro y por Francia para que nos lleven, que inicien este proceso de cambio que necesita nuestro país y que cada día estamos más convencidos que es más que necesario, es urgente que esto se materialice, que este cambio se materialice. Bueno, ahora viene la parte que, que como le digo, tiene ladrando a toda esta gente. La parte donde habla de la constituyente y es la parte donde termina este maravilloso discurso que, como lo digo, pues lo traté de hacerlo en 3 bloques. No hablemos más, escuchemos que está todo el mundo, están así, ¿cierto? ¿Están así? Pues vean la tercera parte. Les propongo entonces una inmensa movilización en el suroccidente de Colombia. Otra vez, pero con todos y todas, organizando primero esas coordinadoras populares municipales, organizando el poder popular. Mostrémosle a Colombia cómo es el poder popular, cómo es que se construye la paz, cómo es que se construye la democracia y cómo es que se construye la historia de Colombia. Ustedes proponen que la inversión vaya al territorio, es lo que queremos. No puedo extenderme mucho porque ya hay varios desmayados del cansancio. Ustedes proponen que los armados hagan un acuerdo humanitario. Es lo que hemos propuesto en las mesas. Ustedes deben ir a esas mesas, la gente del territorio, y ver lo que pasa allí. A esos que están armados, nosotros no solo les decimos un acuerdo humanitario, sino que ya se acabó la guerra. Y aquí lo que hay es una lucha política y hay que entenderla. No hay una guerra de fusiles. Los fusiles hoy no están contra el pueblo. Vamos a hacer un examen de lo que hizo el nuevo SMAT con las niñas y las jóvenes en Medellín y en Bogotá. En mi gobierno eso no se hace más. Al pueblo no se le golpea porque algún politiquero se sacia en sus placeres internos pensando que gobernar es golpear a las mujeres, al pueblo. Eso no va en mi gobierno y eso va a tener un proceso y una responsabilidad pública. En mi gobierno los fusiles no van contra el pueblo. Primero tendrán que ir contra el presidente. En mi gobierno, los fusiles apoyan la Constitución, la democracia y la paz. Y es lo que queremos construir en Colombia. En mi gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin inocencias ingenuas. Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó,
entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Cumplirá con estos 3 propósitos: el acuerdo humanitario con ustedes en las mesas, la inversión en el territorio. La semana entrante vamos a los sures, ya pasamos por el litoral pacífico. Y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un burócrata oyéndole a los funcionarios del anterior gobierno qué es lo que se debe hacer con el dinero público. Es haciendo los planes con ustedes para llevar el dinero público a las obras que ustedes ordenen. Es transformar el territorio, porque esa es la base de la paz. Pero a cambio, compañeros y compañeras, porque yo sé a dónde vamos, la transformación real del país no le gusta a mucha gente a la que sí le gusta la sangre, la tortura, la muerte de la gente. Entonces tenemos que derrotarlos, porque vienen por el gobierno, quieren paralizarnos y eso no es posible. Y el método es la paz, no la violencia. El método es organizarnos desde aquí, desde esta plaza de la Resistencia, ante este monumento de los jóvenes, que es un monumento de su valentía, de su lucha, de su esperanza y de sus sueños. Me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el suroccidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo, a movilizar la población, no 10,000, 100,000, 200,000, 500,000 seres humanos del suroccidente de Colombia para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible. Este presidente se restea hasta donde sea para lograrlo. Ese es mi propósito, es mi voluntad. Mientras esté vivo, lucharé, trabajaré todos los días, porque los sueños del pueblo colombiano, la paz de Colombia, la posibilidad de la historia, el país de la belleza y la potencia mundial de la vida puedan gritarle a toda la humanidad que lo hicimos en Colombia, que demostramos en la historia que es posible cambiarla ahora y que es posible que tengamos entonces una sociedad que no se mate entre sí, que no aplauda el genocidio de los niños, que no aplauda la muerte de la naturaleza y que pueda ser vibrante una democracia multicolor, una potencia mundial de la vida, una Colombia humana. Gracias, muy amables compañeros. Wow, 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 wow. El método es organizarnos sin violencia para lograr esa Colombia humana, como lo volvió a decir después de mucho tiempo que no había dicho Gustavo Petro, cerraba un discurso como lo hacía en campaña. Y esas palabras nunca se me van a olvidar. Me encantaba cuando lo decía, una Colombia más humana. Eso resume lo que queremos, una Colombia más humana.
Pues obviamente esto ha generado una avalancha, pues eso están todavía hasta tarde ayer, pues montando los videos y escuchándolo y todo esto, pues nos dan aquí las 2, 3 de la mañana facilito. Y de paso, pues uno siempre está ahí mirando qué pasa, tal, tal, tal. No, eso, están alborotados. Y ojo, muchas personas, yo había leído muchos comentarios y en varias partes se ha hablado, lo tocamos también con Hernán en uno de los episodios de Ciudadano, tocamos ese tema, ¿no? El tema de la constituyente, que si no se puede, pues que constituyente. Otros decían que por decreto, en fin. Vea, es que tiene que ser así. No quieren ni debatir. Es que listo, a ver, tumben la reforma, debatan, a ver. Pero ni eso, porque no les conviene. Ya nos queda claro, volvemos al post de Wilson Arias. Es que claro, esa es la idea de que no le vaya bien a este gobierno, no le puede ir bien, es que eso es lo que dirán, a esta gente no le puede ir bien, tenemos que tumbarlo como sea, los decretos, mire todo lo que está pasando, el alcalde de Uitama se quedó sin representantes consulares en México, dice Gustavo Petro que vienen a por más, y entonces nos vamos a quedar quietos. ¿Qué pretenden? Y por eso lo que llama la atención y preocupante también, ¿no? Por ahí hay gente escribiendo, ¿y qué? ¿Y los generales qué? ¿Qué es lo que quieren entonces? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde es que quieren llevar este país? ¿Ah? No, pues constituyente. Y ya. Recuerdo también al padre Ramiro, que de hace rato lo viene diciendo. Hace rato lo viene diciendo. Y vea cómo le tocó salir por allá. Gracias a los muchachos de la primera línea, esos momentos que vivió de pánico y de susto. Movimientos extraños donde estaba en el hotel. El padre hace rato lo dice. Uf, fue el primero, creo, que empezó y lo dijo. Desde que empezó toda esta ofensiva antidemocrática que le han planteado y ese intento de golpe, intento no, es que ya lo están ejecutando. Y ahora el papel de la señora, la bruja del Pasquín, que ahora se ha tomado unas atribuciones de cuando acá. O sea, puede opinar, por supuesto, tiene libre opinión. Pero ese papelito que está tomando como vocera, que también lo sabemos, pero ya destapado y ya de frente, vocera de todos estos miserables. Vea lo que hizo, vea lo que hicieron con el video, que no lo vamos a pasar acá. Yo no voy a poner el video, Gustavo Petro pide que lo pongamos y que todo el mundo lo conozca. No, es denigrante ver ese video. Y esa era la despedida que tenía el miserable ese fiscalucho de Barbosa. Esa era la despedida que ya había anunciado con anterioridad. Ahí está. Y se le va a ir hondo porque lo que hizo fue anticonstitucional. Y lo que hizo esa señora del Pasquín también. Por eso yo tampoco me voy a meter a reproducir eso. Por respeto, primero que todo, a la esposa de Nicolás, al propio Nicolás, a la integridad. Sea lo que sea, haya cometido el error que ha cometido, pues tendrá que pagar por su error. Pero esto que le están haciendo, por favor. Y ahora estarán buscando, claro, lo que quieren. Ahí lo dijo Gustavo Petro, lo que quieren es eso, encontrar dizque una prueba y a cualquier idiota que se le aparezca ahora decir que tiene las pruebas, listo, es tratado como Dios. Porque eso es lo que quieren. Que la comisión de investigaciones termine, por allá es donde van los tiros también, ¿no? Vimos que esta semana Nicolás estuvo rindiendo indagatoria ante esa comisión. Vimos las declaraciones de Alirio Uribe, que hace parte de esa comisión. Y vimos también cómo Nicolás estaba ante esa comisión, dijo la forma como la fiscalía lo había presionado y lo había obligado prácticamente a decir lo que está diciendo. Y repetimos, aquí no estamos tapando que a Nicolás y que no. Estamos en la misma postura del presidente y del papá de Nicolás. Que si la embarró, pues a pagar, mijo. Eso queda claro y quiero dejarlo bastante claro aquí. Porque no es que vayamos a tapar las cosas, no. Ha sido un error gravísimo lo que hizo Nicolás. Eso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Porque eso ha sido el argumento para esta maldita gente. Es que cómo se le va a ocurrir a este muchacho venir a hacer esas cosas, hombre. ¿Ah? Entonces, pues ahí quedamos con eso. Listo. Entonces, reacciones, como lo digo, reacciones montones de reacciones, pero vamos a traer aquí esta.
que obviamente la bruja del Pasquín escribe: urgente, Petro lanza una amenaza si sus reformas no son aprobadas. ¿Cuál amenaza? ¿Una constituyente de cuándo acá es una amenaza? Por aquí tengo también una respuesta que dice acá, Augusto Cubides: ¿desde cuándo una asamblea constituyente es una amenaza? La de 1991 lo fue. Señor, la constitución que nos rige salió de una constituyente, no disocie. Le contesta a este personaje también, Lucas Pombo, que es otro de los típicos. Con la amenaza de una constituyente, el presidente Petro Gustavo seguramente perderá poca gobernabilidad que le queda en el Congreso. ¿Cuál gobernabilidad? ¿Qué gobernabilidad si te lo pasaron todo por la faja? Si se llamó un acuerdo y ni siquiera. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Ese llamado no es gobernabilidad? Paletos, de verdad. Bueno, entonces la respuesta es esa, y acá viene lo que estábamos hablando, que es que de verdad que... amenaza de Petro, dice la bruja del Pasquín: Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que dijo, las palabras que dijo Gustavo Petro. Aquí le contestó Alfredo Mondragón, dice: señora Vicky Dávila, si las instituciones del Estado, como el Congreso de la República, son inferiores a las demandas del pueblo y niegan o se atraviesan para que el pueblo pueda conquistar la paz y sus derechos sociales, entonces la salida no es la violencia ni la desesperanza. La salida es cambiar las instituciones. Gustavo Petro lo dijo: el método es organizarnos sin violencia. Ojo con eso, sin violencia. Entonces, pues esa es, traigo nomás esa reacción de la respuesta que le da Alfredo Mondragón. Y ojo con esto, Gustavo Petro, aquí viene la parte del video, dice: este video debe ser conocido por todo el mundo, así trataron al hijo del presidente de Colombia. Bajo nuestras normas solo hubiera sido citable sin ningún problema para la fiscalía, pero allanaron para tratarlo como el peor criminal con el fin de transmitir sus imágenes. Entraron a la habitación con la esposa de mi hijo desnuda y embarazada. ¿Ah? Jamás he hablado, aquí lo tengo bajo, no la vamos a poner. Jamás he hablado ni con Barbosa ni con Mancera de mi hijo. No ha sido objeto de negociación alguna, tal como lo prometí. Pero este tratamiento de indignidad se debe a dos razones: a que el presidente de Colombia es progresista y quisieron vengarse por ello, y a que el derribamiento psicológico de mi hijo quisieron tumbar al presidente, y a que con el derribamiento psicológico de mi hijo quisieron tumbar al presidente. Eso lo pasó, lo digo, no vamos a poner el video para nada. Aquí tenemos también Laura Ojeda, dice Laura, ella es la esposa de Gustavo, de Nicolás: quiero denunciar nuevamente los atropellos de los que hemos sido víctimas mi familia y yo durante este proceso judicial. Escuchemos las palabras de Laura Ojeda, pues que este video también se ha hecho viral y pues ha circulado bastante en redes sociales. Vamos a ponerlo. Soy Laura Ojeda, pareja y madre del hijo de Nicolás Petro Burgos. Quiero decirle al país que sigo siendo víctima de atropellos a mis derechos por parte del fiscal Mario Burgos. El video que hoy publicaron es prueba plena que quisieron poner ropaje de legitimidad a un abuso contra nuestra dignidad. Fue un allanamiento innecesario porque Nicolás, con su abogado, atendió siempre los llamados de la fiscalía. Sabían que estábamos en casa y fue excesivo irrumpir por balcones y ventanas. Grabarnos desnudos, en mi caso con 8 meses de embarazo, y revictimizarnos con la filtración del video. No es noticia ni es justicia, esto es una infamia. No es la primera vez que la Fiscalía filtra a la misma revista videos y piezas procesales que mantienen custodia exclusiva para lincharnos mediáticamente. Confío en que una real y digna justicia castigue los abusos del fiscal Mario Burgos y la fiscalía que representa, y que la opinión pública distinga el buen periodismo. Y ahora viene la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y que no es para que limpien nada, ni le escondan nada a Nicolás, la llegada de la nueva fiscal me refiero. ¿Qué posición se debe tomar como directora de una fiscalía esto que están denunciando? Se tiene que abrir una investigación. Pero a la prueba está, es que está, el delito está ahí. La forma como infiltraron el video. No sé qué va a pasar. Pero esto tiene que tener también un castigo. Y la Flip, bien, gracias, ¿no? Esos son otros miserables. Eso es lo que son, unos miserables, lagartos. Esa es la defensa
de la libertad de prensa en Colombia. Unos lagartos, lagartos en todo el sentido de la palabra. Y qué pena con los lagartos también, Ala, porque así como llamamos al otro perro rabioso, qué pena con los perros. Pero es que, ¿qué otro calificativo le ponemos? ¿Ah? Esa es la Flivia, esas así son. Constituyente, de verdad. Bueno, ¿qué más tenemos acá ya para cerrarnos? Porque se nos ha alargado con todo lo que hemos escuchado. Más reacciones. Gustavo Bolívar. Lo que indigna del video de la captura de Nicolás es la exageración del operativo. Es que por los balcones. ¿Ah? Ay, y el irrespeto a su esposa embarazada. El intento de la gente del CTI de esposarlo desnudo, nada que ver con la suavidad con la que Barbosa trató a los peores criminales de Colombia. Estoy seguro que lo citan a la fiscalía y él se presenta voluntariamente, pero necesitaban el show. ¿A Char le armaron esta también, por ejemplo? No, nada, eso estaba en pantaloneta, en bermuda, por allá en un campo donde estaba, o no, ya estará en la casa. Ya. ¿Y qué? No pasó nada, ¿no? Listo. Más reacciones. De Miguel Ángel del Río, obviamente, desde un principio dijimos que la captura de Nicolás Petro había sido violatoria de sus garantías constitucionales. Exponerlo ahora públicamente a él y su esposa solo confirma esas sospechas. Es evidente la ilegalidad de esa captura. Abogado, al abogado Miguel Ángel del Río, porque aquí tenemos también Arcila y Sotomayor, que son el bufete de abogados que defiende a Nicolás, un bufete de abogados internacional, y aquí tenemos la carta que envía el comunicado para la opinión pública de los abogados, como lo digo, de Nicolás Petro. Comunicado a la opinión pública, la representación internacional del ciudadano Nicolás Petro Burgos, en línea con lo denunciado en instancias nacionales e internacionales, llama la atención del grave menoscabo de los derechos y garantías del señor Petro Burgos y su familia, que de forma continuada ha venido realizando la Fiscalía General de la Nación. Lo que una vez más hoy queda demostrado con otra filtración en un medio de comunicación, esta vez el video de su captura, por lo que se permite informar. Primero, que el derecho de defensa es una garantía constitucional, convencional y universal que le asiste a todo ser humano con independencia de su raza, credo, sexo o filiación política. El Estado colombiano no ha garantizado la igualdad de medios procesales entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de Nicolás Petro, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por los defensores y de las órdenes que ha emitido el juez de la causa. La Fiscalía se niega a entregar la totalidad de los elementos de conocimiento en su poder. Por tal razón, elementos materiales probatorios como el video filtrado ilegalmente el día de hoy son conocidos primero por la opinión pública que por la defensa. ¿Y por qué medio, no? El hecho de que estos elementos se mantengan reservados para los abogados defensores es una manifiesta vulneración al derecho a la defensa y a la garantía del ejercicio de la función de abogados, quienes deben poder asesorar y representar a las personas acusadas de un delito sin ningún obstáculo o restricción. Por acá tenemos la otra parte. Estas filtraciones, bien por acción o por omisión, solo pueden ser realizadas por la Fiscalía General de la Nación, pues es la única institución del Estado colombiano que hoy custodia dichos elementos. Estas, además de ilegales, constituyen un claro menoscabo a la garantía de presunción de inocencia de Nicolás, así como un esfuerzo por crear presiones que afectan la independencia judicial. Todos los delitos que se están cometiendo ahí. ¿Y la bruja qué? Pasa de agache. Quinto, el video filtrado ilegalmente por la Fiscalía también demuestra que las denuncias realizadas por Nicolás una vez recobró su libertad y por la señora Laura Ojeda sobre violaciones a sus derechos a la dignidad humana e intimidad desde el mismo día del allanamiento en su residencia son ciertas. Ejemplo de ello es que el video se observa cómo agentes del CTI estuvieron dentro de su habitación y tan solo en el minuto 3:28 uno de los funcionarios públicos dice: permitamos que ella se vista. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, son claras en señalar la obligación que tienen los Estados partes en garantizar el cumplimiento de los derechos en ellas previstos. Insistimos en la necesidad de preservar las garantías y derechos constitucionales, convencionales y universales de toda persona. Su violación por parte del Estado colombiano es un riesgo futuro para todos. Juan Oberto Sotomayor Acosta, Alejandro Arcila Castro, Arcila y Sotomayor Abogados. Con esa lectura de los abogados, ese comunicado a la opinión pública por parte de los abogados de Nicolás, pues cerramos este video, cerramos con esta imagen que publica Gustavo Petro
en su cuenta de X. Dice aquí, si quieres, compártela. Es la imagen, la foto que vimos de Gustavo Petro. Ahí está Francia, en fin, todos allá en Resistencia. La foto que muchos queremos tener. Yo, esa es una meta. El momento que pise Colombia, una de las primeras cosas que yo quiero hacer es esa foto, pararme allá en ese monumento. Bueno, pues entonces hasta aquí este video. Les deseo un feliz sábado, un feliz fin de semana. Quedamos así, ¿no? Con todo esto, cerramos la semana, fue una forma pues con bastantes energías, eso sí, más energías, más motivación para seguir adelante y para buscar que esa otra Colombia se haga una realidad. Nos vemos, como lo digo, en un próximo video. Abrazototes ancestrales desde la distancia y como siempre millones y millones y millones de gracias para todos ustedes. Hasta la próxima. ¡Mua! Esta es Colombia con C. Recuerde, suscríbanse si no lo han hecho. Un abrazote. Chao.